Estaba diciendo que muchísimas gracias, Francisco, por tu invitación, a María Jimena, a la asociación, y que es para mí un honor hablar después de Luisa, que es mi querida amiga Luisa, de la ponente británica de tanta calidad. Es un honor y una responsabilidad que yo voy a tratar de ser un poco más modesto en mis aspiraciones. Y como estamos en la patria del desaparecido y tan llorado Maradona, yo era un maradoniano convencido, y de don Alfredo, pues don Alfredo tenía una frase que decía: vamos a poner la vieja en el pasto, ¿no? La vieja al pasto, de la pelota al suelo. Estaba diciendo que voy a seguir el ejemplo de don Alfredo, voy a tratar de echar la vieja al pasto y hablar de cosas muy concretas, muy fáciles, probablemente todos ustedes las sabéis, y luego si se surge un debate, pues ya tendremos ocasión de ir algo más en profundidad. Este 19 pues, ha tenido un montón de efectos perjudiciales para nosotros, para la comunidad en general, para sanitarias, psicológicas, sociales, para la administración de justicia y claro que sí, para el ámbito penitenciario también, que es la que yo espero tratar un poquito en breve. En esta presentación, que como se va a quedar aquí o quedará subida a YouTube o lo que sea, hay muchos hipervínculos, pero estos hipervínculos no, ni tenemos tiempo de abrirlos, ni yo me atrevo a abrirlos en Zoom, no sea que colapse esto de nuevo. Entonces lo que vamos a hacer es, al final hay una diapositiva donde están enumerados todos los hipervínculos y si ustedes tienen curiosidad, pues lo pueden recorrer. Estaba diciendo que esta pandemia, que además son oleadas, estamos ahora en la segunda oleada y ya los más agoreros dicen que después de Navidad puede venir una tercera y así hasta que lleguen las vacunas, pues claro que ha tenido un montón de efectos en prisión, cómo no, si los tiene fuera, los ha tenido que tener en prisión. Entonces vamos a ir pasando de lo general y de lo global a las soluciones que en España se han dado a nivel local, que desde luego no difieren mucho de las que se han ido dando en otros países. Esta es una página de la Organización Mundial de la Salud que ustedes pueden ver, comprobar diferentes ámbitos donde el COVID ha ido golpeando y de donde se han tomado algunas medidas, algunas iniciativas y ahí se estudian, ¿no? Desde una colección de buenas prácticas del G20, bueno, del G20 por tomar alguna referencia, porque podría ser del G40 o a nivel global, más si es la ONU, pero bueno, por ahí está. A otras tan curiosas como corrupción y COVID-19. Incluso la pandemia, como siempre, la pandemia ha sido un caldo de cultivo para que los corruptos, los espabilados, hagan tráfico negro con medicinas, con mascarillas, con un montón de cosas. Y ya yendo más a lo que nos atañe, hay una serie de reacciones en cuanto a los problemas que ha planteado el acceso a la justicia y, por supuesto, prisiones y entornos cerrados. Quiero yo hacer un inciso que la privación de libertad no se restringe a la prisión. La privación de libertad se da en la prisión, se da en los centros de internamiento extranjeros, se dan en las unidades psiquiátricas, se dan en personas que pueden estar retenidas en diferentes países por diferentes motivos. Y también se preocupa la ONU de repasar una realidad que se ha visto agudizada, una problemática que es la de la violencia de género en las mujeres que tienen que convivir con un agresor y tal, o los jóvenes. Esto es a nivel global. Ustedes pueden comparar y las soluciones o los enfoques. Hombre, si quitamos a países que por su subdesarrollo no podemos esperar mínimamente ninguna respuesta más enérgica a estos retos, pues sí es muy parecida. Yo estoy seguro que si comparamos lo que se ha hecho en Argentina con lo que se ha hecho en Europa, pues hay muchísimas más similitudes que disimetrías, ¿no? Y vamos ya del nivel global al nivel europeo. A nivel europeo, ustedes saben que en Europa tenemos una gran mecanismo que es complejo porque está por un lado la Unión Europea y por otro lado el Consejo de Europa. Y entonces la información también la obtenemos de diferentes fuentes, ¿no? La podemos obtener desde el Consejo de Europa o desde la Unión Europea. Pero aquí tienen ustedes referencia de tres sitios web donde pueden entrar y pueden obtener la información. Sobre todo son buenas
porque son repertorios a su vez de fuentes de información. Aquí en el centro está Europris, que es un organismo que hace muchísimos estudios sobre prisión, que presenta unos informes muy bien detallados, muy bien expuestos. Pues ahí pueden ustedes encontrar una comparativa de todo lo que se ha hecho en Europa y también con enlaces a proyectos, recursos y todo esto. También en el informe del Parlamento Europeo y en esta página que se llama European e-Justice. Esta página primera, aquí sí, lo que sí pueden encontrar y es interesante para nuestro auditorio es un poco más de información en español, porque las otras dos páginas están en inglés. Yo ayer compartía con Francisco y con Jimena que el español lamentablemente no es un idioma de referencia en la Unión Europea, a pesar de lo importantísimo que es en el mundo, pues en la Unión Europea cuesta encontrar toda la documentación en nuestro querido idioma, pero bueno, eso es lo que hay. Simplemente señalar, porque no puedo ni es mi intención abrumarles con datos, que todas estas prácticas son similares. Hay algún país que ha adoptado alguna iniciativa más diferenciada en algún punto, pero todas son similares y como las vamos a estudiar con el ejemplo español, pues cuando tengamos ocasión de comentar iremos mirando estas prácticas. Entonces, si de lo global nos pasamos a lo europeo, pues el siguiente paso lógico es irnos a lo que está haciendo en España. En España, cuando se decretó el estado de alarma, que fue el 11 de marzo, cuando empezó la primera ola de pandemia, y ya lo hicimos tarde porque en Italia estaban avisando de la seriedad y la gravedad del problema, pues se han publicado, yo le llamo aquí un bosque normativo, se han publicado más de 300 disposiciones. Tal es así que si ustedes entran en este hipervínculo, esto es el Boletín Oficial del Estado. El Boletín Oficial del Estado ha hecho una compilación, ha hecho una especie de Biblia de todas estas medidas. Estas medidas son de orden sanitario, de orden económico, de orden tecnológico, de seguridad social, de ayudas a empresas que cierran, en fin, una infinidad. Son 300 normas, más de 300 normas que se han publicado. Esto en todo el país y en todas las categorías jurídicas. Luego, el Consejo General del Poder Judicial pues dio una serie de medidas relativas básicamente a que se cerrarían los juzgados, excepto para las emergencias, para las causas con preso, para intervenciones urgentes que requerían la protección de víctimas, tutela de menores, en fin, para 4 cosas. Yo, por así decirle, yo trabajo en un tribunal penal y lo único que iba durante la pandemia, que fui durante 2 meses, pues puede ser 5 o 6 veces, fue a celebrar juicios que eran causas con preso y un preso preventivo, o a resolver recursos sobre prisiones preventivas. Prácticamente todos los demás apelaciones, todos los demás asuntos nuestros se pararon. Por supuesto, o no tan por supuesto, se paró todo lo que tenía que ver con vigilancia penitenciaria, porque en nuestro tribunal hacemos apelaciones en materia de vigilancia penitenciaria. Pero como la actividad penitenciaria colapsó y se detuvo, pues lógicamente se pararon las apelaciones. Hay que decir que las apelaciones nuestras, el 70% más o menos, son relativas a permisos penitenciarios, que se habían detenido todos, y el otro 30% son relativas a quejas. Permisos no se concedían por decreto del gobierno y las quejas pues no se tramitaron porque no era una cosa urgente. Entonces la actividad nuestra paró de manera significativa. Y esto es lo que decía el Consejo, que los funcionarios no fueran a los juzgados, que se cerraran los juzgados excepto para los muy urgentes, que se echara mano de la videoconferencia y de los recursos tecnológicos, y se emitió un protocolo COVID sobre las mamparas que había que colocar, el uso de hidrogeles, de mascarillas, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego, más concretamente todavía, el ámbito penitenciario. Nuevamente, con el pertinente hiperlink, pues ustedes van a poder ver esta normativa de carácter penitenciario. Pero esta normativa se las comparto yo ahora mismo. En el decreto primero que declaró en España en estado de alarma, con lo cual se podían ver suspendidos y afectados muchos derechos fundamentales de una forma que nunca habíamos conocido en España, no lo había conocido nadie, eso es decir, todo el mundo en su casa, no se puede salir, no se puede viajar, cierre de fronteras, todo eso era inédito, tanto en España como en todos los países. Bueno, pues en este decreto que acordó el estado de alarma no decía ni una palabra sobre prisiones. Parece ser que
que no se acordaron de eso, pero no es porque las prisiones no sean importantes, porque como ya le he dicho yo, se regularon muchas cosas, pero bueno, en este primer decreto no se contenía nada sobre prisiones. Pero el Ministerio del Interior, del que depende la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, reaccionó más o menos pronto, con una orden solamente de un día más tarde de su publicación, sobre medidas en el ámbito penitenciario. ¿Qué medidas son estas? Pues aquí las pueden ustedes ver enumeradas de la A a la F. Son medidas que todas, si pudiéramos decirlo en Román Paladino, todas eran, o la mayoría de ellas eran cortar por lo sano, es decir, fuera comunicaciones ordinarias, fuera comunicaciones especiales, visitas familiares, visitas íntimas y todo eso, cierre de todas las salidas del centro, tanto por salidas programadas como por disfrute de permiso, y ahora una serie de medidas de carácter sanitario y restricciones de vida interna. También tenía una previsión que como se suspendían todas las comunicaciones y salidas y tal, pues que se podrían ampliar o se deberían ampliar las comunicaciones telefónicas. En esto hubo una iniciativa muy loable que era indagar la posibilidad de hacer videoconferencias con las personas queridas, hacer una especie de esas visitas familiares donde una persona puede reunirse con su mujer, sus hijos y tal, pues hacerlo a través de videoconferencias. Esto ahora, muy recientemente, en otra orden que yo les comentaré, se vuelve a incidir en esto. A mí no me consta, honestamente tengo que decir que no sé si se ha hecho o no, si se han puesto en marcha, pero por lo menos esa era la intención. Ya me gusta cortar, cortar y cortar. Otra cosa que yo les quiero decir, bueno, cortar, cortar y cortar, pero no es porque yo quiera decir esto solamente en plan de crítica, porque cortar, cortar y cortar, igual que se me cortó a mí, que no podía salir a la calle, no podía ir a dar un paseo, no podía hacer deporte ni a jugar al pádel que tanto me gusta. O sea que todos tuvimos que sufrir esto. Pues es normal que a los presos se les dijera que no podían salir. Si yo tampoco podía salir de mi casa, ¿cómo íbamos a tener a los presos saliendo? Esto fue por ahí. Les quería hacer un inciso, que es que yo, como somos un tribunal de apelación, y les dije que nos reuníamos en pandemia para resolver recursos sobre privación de libertad cautelar, prisión preventiva y todo esto, nosotros encontramos un argumento reiterativo en esta materia. Y era que casi todos los presos preventivos que recurrían decían, mire usted, yo es que está poniendo además mi salud en riesgo, porque yo estoy en prisión y me están poniendo mi salud en riesgo, porque esto es un foco de contagio. Bueno, yo hice casi un modelo de resolución diciendo, no hay ninguna evidencia y en ninguno de los 8 o 10 o 12 autos que yo emití se proponía pruebas y se me hacía ver esto. Yo decíamos al tribunal, no hay ninguna evidencia que usted tenga más riesgo sanitario dentro que fuera. No hay ninguna cifra de prevalencia que establezca que en prisión la prevalencia del virus es mayor que fuera. Antes, al contrario, era menor, porque en prisión se hacía lo que ahora dicen todos los días en el telediario, la burbuja, ¿no? Los grupos burbujas. Allí había una macro burbuja que como todos estaban allí, era mucho más difícil. Pero esto fue un argumento reiterado, pidiendo la libertad a los penados que estaban en prisión y apelando contra autos que mandaban a prisión preventiva a personas que eran investigadas. Nosotros le dijimos que no, y en España, desde luego, yo no tengo evidencia de que la incidencia en prisión ni haya sido, ni sea, ni mucho menos mayor que fuera. Siempre hemos barajado el dato de que era menor por esas razones obvias, de que puede haber este cierto efecto burbuja. Luego, en cuanto a las medidas que tomó el Ministerio del Interior, ya para los que le querían buscar un poco tres pies al gato, pues decían que se podían plantear problemas de jerarquía normativa, porque estas restricciones de decir fuera permiso, fuera salida, fuera visitas íntimas y normales y todo esto, bueno, pues es problemático, porque ni la Ley Orgánica General Penitenciaria lo permitía, ni el reglamento, y vamos a ver si por una orden del Ministerio del Interior se pueden suspender todo este tipo de disfrute de derechos que tienen que ver con cosas muy importantes, ¿no? Con disfrute de derechos fundamentales como el acceso a la familia, por ejemplo, a la vida familiar. Eso ha dado ahí
algún debate y me imagino que aquí lo habrá dado también. Otra cosa que ha dado lugar al debate es la recuperación de los derechos no ejercitados. O sea, todos estos derechos que estaban ahí, permiso de salida a los que una persona era acreedor, salidas programadas, beneficios, etcétera, pues todo se ha generado como una cola que ahora hay que ponerlo en orden, otra vez volver a normalizar, tratar de devolverle a estas personas el crédito sobre estos derechos que tenían concedido y que no han podido disfrutar por la pandemia. O sea, eso ha causado una especie de atasco, por así decirlo, en cómo se ahora van devolviendo esos derechos a estas personas. Y ahora, por último, del 6 de noviembre, una nueva serie de medidas adoptadas por la Dirección de las Instituciones Penitenciarias, como estamos en una segunda ola y está golpeando tan fuerte, nuevamente por una orden ha dicho la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, no sale nadie, no hay comunicaciones, no hay permiso, todo se vuelve a parar de nuevo, con lo cual se reedita tanto la problemática como las interrogantes que podemos tener de cara a la legalidad o a la viabilidad de esta serie de medidas. Bueno, y ya por último, porque yo prometí brevedad y tal, y me parece a mí que lo voy a cumplir, por último, una serie de retos que son materiales de debate. Yo me gustaría muy brevemente ir enumerando algunos. Y vamos a empezar por el final. Esto que pone los centros de internamiento de extranjeros. En España, me imagino que igual que en Italia y en otros países, creo que en la Argentina todavía no se han implementado, hay muchos centros de inserción de extranjeros, hay mucha inmigración que buena parte de ellas están en situación irregular, entonces una ley de extranjería que dice que estas personas pueden estar hasta 60 días privados de libertad en espera de retorno a sus lugares de origen. Bueno, ¿qué es lo que ha ocurrido con la pandemia? Que el Ministerio del Ramo, en una actitud un poco farisaica, teníamos las fronteras cerradas, era imposible devolver a nadie a su país. Teníamos situación de confinamiento en España, pero el Ministerio del Interior, en vez de decir, bueno, se cierran los centros o se mantienen los centros con todas estas personas dentro, tal, lo que dijo fue, bueno, vamos a ir esperando que a cada uno de ellos le transcurran los 60 días de máximo internamiento, al que le vaya cumpliendo se va poniendo en la calle y cuando ya no quede ninguno dentro se le echa el cerrojo al CIES. Bueno, esto ha causado mucho revuelo, yo he tenido ocasión de hablarlo con algunos miembros de la policía y claro, cada uno cuenta la feria desde su perspectiva. Entonces la policía estaba muy disgustada porque decían, bueno, estos extranjeros que además de irregulares, según su modo de ver, muchos de ellos son, si no delincuentes, son personas propensos a adquirir un modo de vida delincuencial. Esto es una obviedad, porque si usted está en un país extranjero, se le acaban los 60 días, lo ponen en la calle, como decimos en español, con una mano detrás y otra delante, pues dígame usted lo que hace, o a pedir limosna o a buscarse la vida por medios paralegales, ¿no? Pues esto hubo una problemática y hubo un montón de extranjeros, muchos de ellos eran también hasta menores, esto que le llaman menas, menores no acompañados, que estaban en la calle y era, bueno, pues era un peligro era un peligro de seguridad pública, que es como lo veía la policía, era un problema de derechos fundamentales, que es como lo puede ver una persona con una diferente sensibilidad, o era un problema de colapso del funcionamiento de la ley de extranjería, que es como lo diría un técnico, ¿no? Pero aquí había una grieta importante en cuanto al impacto que ha tenido el COVID, ¿no? Si hiciéramos un informe de daño, aquí hemos tenido uno importante. En cuanto a la excarcelación de penados, yo sé que en otros países ha sido la práctica esta tratar de excarcelar a la mayor gente posible con ocasión de la pandemia. En España particularmente no ha sido este el caso. En España tenemos una población penitenciaria que coincide con la tónica europea, se ha ido reduciendo en los últimos años. Por ejemplo, la prisión esta de Huelva, que es la ciudad que yo estoy, de 1.300 internos que es la capacidad, pues ahora mismo puede tener 900 o cosas así. O sea que andan con una relativa, de tal manera que ahora es muy frecuente que un interno esté solo en una celda, ¿sabes? Y eso no ha sido común en España, pero ahora sí es relativamente frecuente eso.
Entonces, esta política de excarcelar a la gente en España no se ha aplicado, pero yo creo que ahí en la región, en Sudamérica, sí se ha aplicado en algunos países donde tal vez pues, por el hacinamiento y la problemática de las cárceles han optado por esa solución. En España no ha sido en modo alguno. El recurso a la prisión preventiva y COVID ya le comentaba antes. Mi particularísima experiencia es que hemos denegado sistemáticamente ninguna relación entre encarcelamiento e incremento del riesgo de COVID. Ralentización de procesos judiciales, todas, todas. Y entonces lo que queda es el recurso a aplicar un atenuante que tenemos aquí en el Código Penal que se llama atenuante de dilaciones indebidas. Esto es una dilación indebida, nadie ha tenido culpa, ni ustedes ni nosotros, pero usted ha tirado un año más de la cuenta esperando juicio y habrá que aplicarle lo que yo le llamo en mi sentencia las dilaciones indebidas estructurales. Aquí en vez de estructurales serían coyunturales, pero bueno, el que no tiene por qué pagarlo es esta persona. La utilización de los medios telemáticos, esto lo he hablado yo con una querida amiga que no sé si estará hoy en línea con nosotros, de un grupo de trabajo que tuvimos en Cartagena de India. Esto a mí lo que me plantea más problemas. Y entonces lo voy a dejar para el último. Las medidas alternativas para la prisión. En España, como ocurre en Italia y en muchos países del entorno de la Unión Europea, el recurso a las medidas alternativas es sistemático, se suspenden un montón de penas, se dan libertades condicionales, se adelanta el tercer grado, se dan trabajo en beneficio, se hace lo posible y lo imposible para reducir el número de internos. Entonces, yo creo que en cuanto a esto ya no teníamos capacidad de dimensionar el recurso a las medidas alternativas o muy escasa capacidad de dimensionarlas por encima de lo que poníamos. Y de aquí para arriba, todo lo demás, ya lo he comentado. La salud en prisión, que solamente no solamente nos debe preocupar la de los internos, sino también la de los trabajadores, la de personal que entra allí, personal de servicio, mantenimiento, lo que sea. Considero que no se ha visto especial y particularmente afectada. La sobrepoblación no es un problema local en España y los derechos fundamentales sí, se han visto comprometidos, pero no podíamos pensar que los derechos fundamentales de los internos no se hubieran comprometido en una situación de estrés máximo para la sociedad cuando los derechos fundamentales de todos y cada uno de nosotros se habían visto sometidos. Y el tema de suspender visitas, suspender permisos y todo eso, a fuer de una gran faena para los internos, pues lógico 100%. Yo de verdad no puedo pensar que si yo no podía salir de mi casa, una persona en prisión pudiera salir los fines de semana, estar con la familia, volver. Eso, la verdad, para mi modo de ver, no era realista. Pero en cuanto a la utilización de los medios telemáticos, ya habrán escuchado ustedes que esto es un cliché, que dice, bueno, esto de la videoconferencia ha llegado para quedarse, ¿no? Y el recurso a los medios telemáticos, esto es algo que se va a quedar después de la pandemia. Yo soy un fan de la videoconferencia y del recurso a los medios telemáticos y en el tribunal lo hacemos cada 2 por 3, para que no tengan que venir testigos de otra localidad, para que los peritos informen, para lo que sea, para pasar documentos por plataformas telemáticas y todo lo que usted quiera. Pero cuando se trata de utilizar los medios telemáticos para enjuiciamiento, yo soy radicalmente contrario a eso. ¿Por qué? Porque cuando usted está en un juicio, hay una cosa que se llama la presunción de inocencia. La presunción de inocencia no solamente es una regla de prueba, que usted es inocente hasta que no se demuestre lo contrario, sino que es una regla de tratamiento. Entonces, conforme a la regla de tratamiento de la presunción de inocencia, usted tiene que estar en juicio, algo que no se cumple en España, sentado justo a la vera del abogado. Y esto forma parte de la presunción de inocencia como regla de tratamiento y del derecho a defensa. Porque si usted está sentado en juicio, como salen en las películas americanas, al lado del abogado, que no ocurre en España, usted puede estar constantemente cuchicheándole al abogado y diciendo, esto que está diciendo este testigo es mentira. Pregúntale al otro por ahí, protesta con esto, que esto de verdad no pasó así, dile esto, este papel te pasa una nota. Eso es derecho de defensa. Cuando usted está en prisión y se le está haciendo el juicio y usted está por videoconferencia entrando y el abogado está en la sala y se corta la videoconferencia 4 veces y usted no puede hablarle al abogado ni hacerle ninguna indicación, usted no puede ejercitar plenamente el derecho de defensa. Yo hasta hace poco no era raro ver en España, y todavía se verán,
porque esto todavía no lo hemos interiorizado, como dice el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Algún juez que cuando un acusado intentaba dirigirse por señas a su abogado, le llamaba al orden. Decía, oiga usted no tiene la palabra, usted no puede hablar con el abogado. Pero ¿cómo que no? Si eso forma parte del derecho, es esencial. Ahora se quiere modificar la ley de enjuiciamiento criminal, pero no creo que prospere, porque la coyuntura política en España no es para que prospere ninguna gran empresa legislativa de este calado, pero se quiere introducir esto. Aquí tenemos solamente una ley, que es la ley de jurado, en la que ordena que el acusado se siente junto a su abogado para los juicios con jurado. Para todo el resto, el acusado se sienta en un banquillo y el abogado se sienta en estrado, generando una distancia y una dificultad de comunicación. Ni quiero decirle cuando, además de acusado, eres extranjero y estás en prisión. O sea, que vas a tener un intérprete en la sala de juicio, el abogado en la sala de juicio y tú en el talego, como se dice en España, no sé si en Sudamérica se llama así también a la cárcel. Allí se le llama coloquialmente el talego. Tú en el talego no hablas el idioma, un intérprete que te va a traducir parte de lo que se está hablando y un abogado a distancia. Bueno, esto en España es ley, ¿eh? Hay un artículo 731 que, rectificando lo que dijo el Tribunal Constitucional en su momento, ha introducido esta posibilidad en la ley de juzgar a alguien en remoto. Yo creo que esto plantea muchos problemas. La única forma de que no plantee problemas es que antes de empezar el juicio se le pregunte a la persona que está en prisión, ¿usted está plenamente conforme en que se celebre el juicio conforme a este precepto y tal? Si dice que sí, pues entonces usted ha abdicado entonces una serie de facultades que hubiera podido tener. Pero si no, yo soy completamente contrario a este recurso, a la videoconferencia y a los medios telemáticos, que ya digo que el COVID nos lo ha traído. Y yo sé por otros compañeros de diferentes países sudamericanos que en Sudamérica se está recurriendo a esto también de manera muy importante, y para mí esto tiene reparos en términos de derechos fundamentales de defensa tremendo. Para contarles, y con esto termino, qué es lo que ocurrió en España, que hubo una especie de motín en una prisión de Alicante donde 15 o 20 personas se sublevaron allí, no sé si mataron allí a alguno de los funcionarios de vigilancia o causaron graves heridas, tal. Bueno, estos tipos eran muy peligrosos. Obviamente los hechos hablaban por ellos. Y amaran mucho. Entonces se hizo un juicio. Esto hablo yo mediados de los 90, hablo de memoria. Mediados de los 90 se hizo un juicio donde todos ellos estaban en la cárcel con una pantalla y los abogados estaban con el tribunal. Pum, 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 juicio, se condenaron, recursos, Supremo, pum, y al Constitucional. ¿Qué es lo que dijo el Constitucional? Aquí se ha desconocido el derecho de defensa de estos señores. El juicio es nulo y a empezar, y si son 40 y son muy malos, pues usted tiene que llevar 80 policías y muy bien entrenados para tenerlo con inmediación, con oralidad, con contradicción, con bilateralidad. Y lo que no dijo en aquel caso es sentado al lado del abogado, que es lo que debería haber dicho, leyendo tal vez con cariño y con empatía la doctrina del Tribunal Europeo de los Derechos. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes por su atención, y si tienen alguna pregunta luego en el debate, pues estaré encantado no de contestarla, sino de discutir con ustedes, porque no estoy en disposición de contestar a nada de lo que me vayan a decir. Venga, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Florentino. La verdad, brillante como siempre. Tu ponencia, tanto como de tus compañeras de panel, han generado muchísimas preguntas. Así que, bueno, le voy a dar paso a quienes están manejando el cuestionario para que vayan tirando estas preguntas al debate. Compañeros. Sí, una pregunta para Florentino, que la hace Jimena Falco. Quisiera saber si se puede comentar brevemente los antecedentes y en qué casos se aplica la atenuante por dilaciones indebidas, como así también cómo se desarrolla la interpretación de una dilación indebida. La atenuante de dilación indebida, que está en el Código Penal, en el artículo 21.6, creo recordar. Yo, gracias a Dios, no me acuerdo de memoria de casi de ningún artículo, porque para eso están los libros y las bases de datos. Todo lo que aprendí lo he olvidado con mucho esfuerzo, pero el 21.6 creo, porque lo aplicamos tanto.
Bueno, esto era una elaboración jurisprudencial del Tribunal Supremo que aplicaba una atenuante analógica. La atenuante es un catálogo en España, me imagino que en todos los países civilizados, que acaba con una cláusula de analogía y cualquier otra circunstancia de análoga significación. Bueno, entonces era una atenuante analógica que cristalizó una previsión legal. Y dice artículo que cuando existe un retraso injustificado, muy prolongado en una causa, pues que se aplica la atenuante de dilación indebida. Entonces tenemos ya una jurisprudencia bastante amplia sobre dilación indebida normales, digamos, y dilación indebida muy cualificada, que como todas las atenuantes tiene una variedad ordinaria y una muy cualificada que influye en la determinación de la pena. ¿Qué es lo que ocurre con la dilación indebida? Que hay que ponerla en contexto con la gravedad del delito, no es lo mismo, y la complejidad del delito, no es lo mismo un delito complejo, grave, con mucho acusado, con mucho que investigar, que un delito simple. Hay que ponerlo en contexto también con la actitud del acusado, porque si el acusado ha entorpecido con su propia actitud el desarrollo del proceso, no recurriendo, ojo, porque recurrir es algo a que todo el mundo tiene derecho. O sea, eso se malinterpretó al principio. Decía, es que usted ha puesto muchos recursos. Yo puedo recurrir contra todo lo que quiera. Lo que puede retrasar es, por ejemplo, si le requieren presentar una documentación, si le requieren alguna actividad en que su colaboración sea necesaria y es renuente o tarda o tal. Esa es la... Entonces hay que valorar la complejidad, la actitud de él, y a mí particularmente la sentencia me gusta valorar el contexto de la provincia incluso. Bueno, es lo mismo una sala en Huelva, que es una ciudad pequeña, nosotros vamos prácticamente al día, o sea, a mí me entra una apelación y en la semana o 10 días máximo ya está hecho. Es una ciudad como Madrid o como Sevilla, que tiene unos retrasos muy importantes porque estructuralmente están así, ¿no? Pero yo sí he aplicado muchas veces con este nombre de dilaciones indebidas estructurales, como diciendo, bueno, aquí ha habido una dilación indebida, nadie tiene la culpa de eso, es que el sistema funciona así de lento, pero desde luego el que no tiene la culpa es usted, que ha sufrido el retraso, ¿no? Es que decir, bueno, es que se ha tramitado todo bien y luego la dilación indebida es porque hay que esperar turnos para juicio en los juzgados de enjuiciamiento. Bueno, pues si hay que esperar los turnos, pues una dilación indebida estructural no quiere decir que haya culpa de nadie, ni que haya negligencia o retraso o mala praxis por nadie, sino que objetivamente se han producido. Tanto es así que muchas veces nosotros aplicamos las dilaciones indebidas de oficio sin nadie pedirla. ¿Y por qué? Porque no la han podido ni pedir. Imagínense ustedes esta hipótesis. Una persona lo condenan a una pena razonable dentro de un plazo razonable y todo eso, pero luego en apelación tarda el juzgado en elevar los autos a la audiencia un año, por lo que sea, porque los autos se le han extraviado, se ha demorado, el funcionario encargado se ha dormido y tarda un año en elevarlo. Entonces nosotros cogemos y decimos, aquí ha habido unas dilaciones indebidas. El penal, lógicamente, cuando apeló no las pudo alegar porque en la tramitación hasta entonces no se habían producido. Pero nosotros comprobamos que se ha producido, que ha sido desproporcionado, que no ha habido nada que justifique esa dilación y entonces la aplicamos. Es una buena medida que creo que la habrá en muchos países y que los que no lo hay, pues puede que pronto se empiecen a considerar. Pero estoy seguro que donde no la hay, algún criterio jurisprudencial al respecto sí que debe de haber algo parecido, ¿no? Gracias, Florentino. Una pregunta que formularan para Luisa. Pide si puede profundizar la idea de control y asistencia en relación a la cantidad de casos deprobados. Sí, claro. La situación a la que me refiero es la de una situación que hoy es muy difícil porque tenemos un número de probationers, de personas que trabajan en la probation italiana y aplican las medidas que mencioné, la detención domiciliaria y la probation,
y también la probation terapéutica, que es un número muy pequeño en respecto de las personas que tienen que ser admitidas a ese régimen de aplicación de las medidas alternativas. En esta manera, el percurso que cada persona en medida alternativa tiene que hacer es más o menos solo desarrollado a través de una llamada telefónica, una llamada cada mes, y si la situación es complicada o particularmente peligrosa, puede ser que el profesionista de probation va a hacer una llamada cada semana, pero el contacto directo entre las personas que ven la aplicación de una medida alternativa es muy reducido por el facto que tenemos un número no bastante de personas que trabajan en la probation italiana. Eso es un problema que caracteriza el sistema de probation desde hace muchísimos años y es la otra, ¿cómo se puede decir? El correspectivo del hacinamiento entre la cárcel. Por lo que es la cárcel, hay una situación de personal penitenciario que no es bastante porque nosotros tenemos un sistema de policía penitenciaria que trabaja al interior de las cárceles y la policía penitenciaria tiene que decir que el número de policía no es bastante para todo el sistema penitenciario. Lo mismo pasa con el sistema de probation. Pero si en la cárcel hay probablemente una situación de riesgo por la seguridad de la cárcel misma, cuando vas a pensar a la probation, si no hay el número correcto de personas que tienes que seguir los probationers, esa situación crea una falta enorme en el modelo reeducativo, porque la probation es solo... tienes que saber que yo voy a controlarte, pero mi control es, te voy a llamar, voy a pedirte cómo vas, lo que estás haciendo, y si no hay problemas particulares, no voy a encontrarte. Eso es un problema enorme, porque la persona es medida alternativa, no tiene una relación realmente... una real relación con la persona que tiene que supervisionarla. Creo que eso es un problema. Si vamos a entender la probation como un momento reeducativo, si no hay la posibilidad de crecer juntos a las personas que vas a controlar, no hay la posibilidad de obtener algunos resultados positivos. Y eso es un problema que Italia conoce desde hace muchísimo tiempo, como el del hacinamiento de las cárceles, afortunadamente. Y la respuesta del Estado es siempre que no tenemos la disponibilidad económica para implementar el sistema de probation. Y el sistema de probation y las cárceles, como creo en todo el mundo, son problemas políticos que crean divisiones entre el gobierno. Y nadie le interesa, le importa de discutir sobre ese tema porque no es un tema que en el momento de un tiempo electoral va a ser útil para vencer las elecciones. Creo que el problema de Italia es no focalizar el punto que la pandemia, claro, creó un problema, pero también el problema del sistema de ejecución penal de Italia es un problema que permanece desde hace muchísimo tiempo porque por una falta de investimiento económico y por una falta de visión realmente reeducativa por el futuro. Gracias. Muchas gracias, Luisa. Otra pregunta en relación a las dilaciones indebidas del doctor Sergio Delgado. Él consulta si las demoras fruto de la pandemia pueden considerarse dilaciones indebidas y motivar la atenuación. Y enlazamos también otra pregunta, si se refleja en el cómputo de pena la dilación indebida y de qué forma. Bueno, yo lo que sí quiero adelantar es que lo que yo le diga es una opinión mía. O sea, que si usted va a otro tribunal con otra composición, bueno, o incluso en mi propia sala somos tres, ¿no? Yo le puedo decir lo que es mi opinión y lo que sí hay en algunas resoluciones que yo he puesto, que incluso
ustedes las pueden encontrar porque las resoluciones nuestras están todas en internet, están todas accesibles al público. Se llama CEMDOG, usted teclea Ruiz Yamuza, dilaciones indebidas, y ahí deben salir las sentencias. Bueno, yo lo que he dicho muchas veces es que las dilaciones indebidas son un retraso anormal. Como retraso anormal no requieren de que haya una mala praxis, ni una lenidad, ni una desaplicación por ninguno de los operadores jurídicos. Lo único que requieren es que usted no haya contribuido positivamente con su reticencia, usted como acusado, con su reticencia a que la causa no avance, ¿no? Por ejemplo, yo pido un análisis de ADN, un análisis de cabello, un análisis de lo que sea, se lo concede por el tribunal y lo citan a usted un día que haga el análisis de cabello, no va, simplemente otro día está enfermo, otro día pone otra excusa, usted está contribuyendo a que se retrase. Entonces, desde ese punto de vista de que las dilaciones indebidas están desligadas de cualquier tipo de lenidad o de mala praxis, es algo objetivo, se convierte en algo objetivo. Entonces, desde mi particular punto de vista, qué duda cabe que si usted tenía una esperanza razonable en que el caso se le juzgara en 4 meses y por la pandemia pues va a tardar 12 o va a tardar 16 o lo que sea, se podría aplicar. Vamos, una receta general es muy difícil de dar porque, como yo les dije a ustedes, las dilaciones indebidas se ponen en contexto con la localidad, con la complejidad del caso, con la actitud de la persona que la sufre, pero bajo mi particular punto de vista no hay ningún inconveniente en que si la pandemia causa un retraso anormal en la tramitación de la causa, se aplique la dilación indebida. Y en cuanto a que si computan en la pena, no computan en la pena en el sentido de que esto es un elemento que se toma en consideración a la hora de determinar y de aplicar la pena. Lo que sí es cierto es que las dilaciones indebidas pueden tener un efecto negativo en los privados de libertad y aunque se le aprecie en sentencia. ¿En qué sentido? Esto la gente que está en prisión lo dice mucho y lo saben bien. Mientras usted está en preso preventivo, el régimen penitenciario es mucho peor que si está ya cumpliendo. ¿Por qué? Porque no puede beneficiarse de permisos penitenciarios, porque no puede tener un adelantamiento de grado por buen comportamiento que le favorecería salidas de fin de semana, etcétera, etcétera. O sea que porque el preventivo, al menos en España, tiene menos beneficios penitenciarios. Entonces, en este sentido, las dilaciones indebidas, aunque usted se la computen a la hora de que la condena va a ser algo más atenuada por la aplicación del atenuante, ese daño, digamos, ya está hecho, porque el tiempo que usted ha tardado en convertirse en penado es tiempo que ha perdido respecto a si se hubieran juzgado el caso 7, 8 meses antes o un año antes, porque usted ya podría estar entonces comenzando a disfrutar de una serie de beneficios, caso de que su comportamiento así lo amerite, desde mucho antes. Pero respondiendo a la pregunta, la dilación indebida se aplican y el efecto es que la pena resultante es menor, pero no se le descuentan, como yo creo intuir de la pregunta, en el sentido de que si las dilaciones indebidas han sido de 4 meses, usted va a tener que cumplir 4 meses menos de prisión. O sea, no hay esa correlación automática entre la apreciación de la dilación indebida y equiparar el tiempo de dilación indebida. Sí, tengo que decir, y con esto concluyo, que cuando se aplican bien las dilaciones indebidas hay que poner, o se debe poner en los hechos probados de la sentencia, que la causa estuvo paralizada de tal fecha a tal fecha y de tal fecha a tal otra. Tener un hecho probado que justifique la aplicación del atenuante y dependiendo de su longitud, si es como cualificada o como ordinaria. Gracias.